positivo. Y esto nos lo indica en el mismo epígrafe, ¿no? En el título ella dice cómo fue aprovechando y cómo el Señor le iba dando mercedes más cumplidas. Ella misma nos lo dice esto. Todo el relato gira, sí, gravita en torno a un episodio final que es emocionante, ¿no? Que es el primer arrobamiento de Santa Teresa, que produce la definitiva liberación de su afectividad. Y el capítulo pues más o menos va trazado así. Primero, en el número 1, como punto de partida para este capítulo vemos que ha sido determinante para ella la confesión de Santa Teresa con Diego de Cetina y las orientaciones que éste le da. Después siguen 2 meses de resistencia por parte de ella a fuertes impulsos interiores, que es la consigna que le dio Cetina, porque aunque dijo que qué estupendo, también le dijo que resistiera al Espíritu Santo, y a ella pues el pobre se coló. Pero bueno, fue menos malo que los otros, que por lo menos dijo que era el Espíritu Santo y no era el demonio, ¿no? Los otros le decían que resistiera al demonio, usted le decía que resistiera al Espíritu Santo, pero por lo menos conocía a quién resistía. Y entonces llega a Ávila, bendita sea la hora, el padre Francisco de Borja. Es la primera vez que en el libro de la vida la Santa nombra a alguien concreto, porque todas las personas a las que se refiere están en anónimo, ¿no? No explica quiénes son, sabemos quiénes son, porque posteriormente se estudió quién era quién, a quién se refería, pero ella no les cita. La primera persona a la que cita, con nombre y apellido, es al padre Francisco de Borja de la Compañía de Jesús, al cual Teresa, por supuesto Francisco de Borja es el futuro San Francisco de Borja, ¿no? Pero bueno, Teresa le expone su situación y él formula lo siguiente: díjome que era Espíritu de Dios y que no era bien resistirle más. ¡Aleluya! Ya por fin alguien se enteró. Y de nuevo dijo que era hierro resistir ya más. Yo quedé muy consolada, dice la Santa en el número 3. Por fin uno que se entera de la fiesta, porque los demás se enteraban de ella. Al alejarse de Ávila el padre Cetina, Teresa adopta, porque Francisco de Borja estuvo en Ávila, pero de paso, no se estableció en Ávila. Entonces Teresa adopta a otro jesuita por confesor, que es el padre Juan de Prádanos. Esto ya es en el año 1555. La Santa ya tiene 40 años. Y bajo la dirección espiritual del bendito padre Prádanos, le sobreviene a ella el primer arrobamiento, que no fue por el padre Prádanos, sino por el Espíritu Santo. Pero vamos, al pobre Espíritu Santo, que estaba un poco, le dejaron respirar y pudo obrar más fácilmente. Y dice ella en el número 5, a mí me hizo mucho espanto porque el movimiento del alma fue grande. Y a mí me dan ganas de contestarle a la Santa, toma, claro, que también se quedó calma después de semejante aclaración, ¿no? Y a partir de esa gracia, dice ella, que comienza una vida absolutamente nueva en la afectividad y en las relaciones sociales de Teresa, que como sabéis fue siempre su piedra de tropiezo y su dificultad más grande. Quería ser tan simpática con todo el mundo que era antipática con Dios. Quería ser tan obsequiosa con todo el mundo que no obedecía a Dios. Quería vivir tan pendiente de todas las personas, porque era más perdida que un quinto, que Dios quedaba en segundo plano, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ve liberada de todos esos condicionamientos afectivos y sociales y empieza, pues, la vida mística de Santa Teresa, pues, empieza, como si dijéramos, a navegar a velas desplegadas por un mar infinito, ¿no? Entonces ya el Espíritu Santo que dijo, ya puedo, esta es la mía, pues ya se esmeró y ya veréis a partir de ahora la de cosas que pasan aquí. O sea, esto es la mar de entretenido, todo menos aburrido, vaya. Entonces aparecen en escena, en este capítulo, 3 nuevos personajes, además del Caballero Santo y de Diego de Cetina. Diego de Cetina es el que introduce al padre Francisco, que era duque de Gandía y dejándolo todo había entrado en la compañía de Jesús. Esta es la cita textual de la Santa. El futuro San Francisco de Borja
un santazo impresionante, pero muy poco conocido, y muy poco valorado, aún en la misma compañía de Jesús se habla poco de él. Había venido a Ávila en funciones de comisario de los jesuitas de Castilla, enviado por el mismo fundador, por Ignacio de Loyola, que murió poco después en Roma, en el año 1558. En una pausa de desconcierto, porque estaba bastante desconcertada con los otros espantadizos que tenía alrededor, pues ella, esto era muy normal entonces, solía hacer, se había refugiado en casa de unos parientes desconocidos, no sabemos quiénes, ¿no? Y un poco después entabló relaciones con una de sus mejores amigas de sí para siempre, una dama de Ávila, doña Guiomar de Ulloa, que la alojó en su casa. Esa fue una de las tradiciones espirituales que Santa Teresa cultivó y conservó con más esmero, ¿no? Doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda joven, madre de 3 hijas. Doña Guiomar había quedado viuda ya a los 25 años y empieza a intimar con Santa Teresa. Y como todo el que se acerca a Santa Teresa, pues va y le cambia la vida, ¿no? De ser frívola, casquivana y medio tonta, aunque era buena, pues empieza a vivir la vida con otra hondura, con otro peso, con otra mesura, con otra profundidad, ¿no? Llega a ser un alma, pues, de una gran vida espiritual y muy, como diría, muy profunda, ¿no? Bueno, pues, de hecho, forma parte de los que se denominan, la Santa misma denomina, los 5 que al presente nos amamos en Cristo, ¿no? Doña Guiomar es una de esos 5. Y ella va a desempeñar un papel decisivo en la fundación del primer convento teresiano, Doña Guiomar. Y años más tarde, la misma Santa Madre recuerda, porque siempre la quiso mucho y la recuerdo con mucho cariño, que fue en su casa y en compañía de Doña Guiomar donde ella compuso el poema de amor O hermosura que excedéis. Lo compuso con Doña Guiomar y en su casa. Y el tercero que aparece, después de San Francisco de Borja y Doña Guiomar, es el último que se menciona, pero no es el último en categoría, y que toma el relevo del padre Cetina, siendo confesor de la Santa, es el padre Juan de Prádanos, que era casi tan niñato como el anterior. Porque en 1555 Prádanos, cuando la Santa tiene 40 años, Prádanos tiene 26, ¿no? Será confesor de la Santa por lo menos durante 2 años, hasta que en 1557 se pone enfermo de gravedad el padre Juan de Prádanos y Doña Guiomar se lo lleva a su casa solariega para que se cuide y tal, en una casa que tenían en Aldea del Palo, ¿no? Provincia de Zamora. Y de este pequeño grupo, los más perseverantes en la amistad fueron estos 2 últimos, Doña Guiomar y el padre Juan de Prádanos. Doña Guiomar fue la más activa en los episodios que vamos a ver a continuación, en todo, bueno, en realidad en lo que queda del libro de la vida, ¿no? Y la Santa la llamaba muy familiarmente Doña Guiomar, con una Y, Guiomar, ¿no? Doña Guiomar. Y el padre Prádanos, el pobre, se murió en Valladolid a finales de 1597, más viejo que Carapuca. Y desde 1588, que murió en 1597, ya corrían impresas las páginas de este capítulo de la edición del libro de la vida de Fray Luis, con lo cual él estaba ya en letra de molde impreso por ahí, corriendo por el mundo, ¿no? Y bueno, pues la gran pregunta en este capítulo es: ¿resistir tanto? ¿Por qué? Resistir. Ella se resistía, ¿no? Y resistir, en el caso de la Santa, es un gesto que tiene doble sentido. Por un lado psicológico, por otro lado religioso, ¿no? Había una resistencia psicológica y una resistencia religiosa en la Santa. Es muy graciosa, porque ella, resistiendo a las experiencias desbordantes que le suceden, que le acaecen,
ella trata de evitar el posible truco de hacerse cómplice de lo que le está pasando. No sé si me explico. Ella quiere que si le pasa lo que le pase, Dios tenga la culpa, no ella. Con eso queda libre de toda responsabilidad. Resiste todo lo que puede. Si pasa es porque a Dios le da la gana de que pase, porque yo hago todo lo posible para que no pase. O sea, la idea es buena y la voluntad también, pero eso no está bien. Porque si Dios quiere hacer una cosa, no se trata de que tú te opongas. Porque la va a hacer aunque tú te opongas, evidentemente, porque es Dios, ¿no? Pero no se trata de que tenga que tumbar un muro, sino que encuentre una persona y una alma abierta y dócil. Pero ella, por si las dudas, además como le había puesto la cabeza un bombo, de que era el demonio y tal y cual, dijo, esto hay que resistir. Y si es de Dios, pues ya lo hará sí o sí, aunque yo no quiera, ¿no? Y yo no tengo nada que ver. Es culpa de Dios, no mío. Si vuelo por los aires, es culpa de Dios. Si oigo cosas, es culpa de Dios. Y si viene un querubín con el lazo, pues es culpa de Dios, no mía, ¿no? Entonces, con eso ya se queda como si dijéramos tranquila. Se exime de responsabilidades. Yo no soy responsable de lo que pase. ¿Qué voy a hacer? Me aguanto cuando pase. ¿Vale? Ese es su planteamiento. Con todo y con mucho, esto tendría que haberla liberado de los psicólogos del siglo XIX. Pues no. No se libró de los juicios y de los diagnósticos y de las denuncias de la novel psicología del siglo XIX, ¿no? Ella hace todo el esfuerzo psicológico de que es capaz para no incurrir en complicidad, y menos en complicidad inconsciente con lo que está pasando, ¿no? O subconsciente, no sé cómo llamarlo. Pero no le sirve de nada, porque Dios le da la gana y lo hace y punto final, ¿no? Pero bueno, que ella no quería, ella resistía todo lo humanamente posible a aquello. Este es el planteamiento de ella. Es la resistencia psicológica que ella presenta, ¿no? A la hora de la gracia de Dios. Sin embargo, luego los asesores espirituales la fuerzan a resistir, pero no por lo que ella lo hacía, sino por puro miedito. Por un prejuicio religioso, que yo no le llamaría ni prejuicio religioso, yo le llamaría superstición, porque es algo que huele, pero bueno, digamos para que quede bien, porque queda muy feo que digamos que los asesores espirituales de Santa Teresa eran supersticiosos, que fatal. Vamos a ser misericordiosos y vamos a decir que la animaban, la obligaban a resistir por prejuicio religioso, por prudencia religiosa. Estos que estaban, como digo, bastante despistadetes, no eran mala gente, pero estaban muy perdidos, tienen muchísimo miedo al diablo. Y tienen muchísimo miedo a que Santa Teresa sea engañada por el diablo, se preste al fuego y pueda sucumbir. Hasta Cetina, que era el más iluminado de todos, le pide durante 2 meses que resista. Y el único que hace que cese la resistencia de la santa es Francisco de Borja, que era un hombre de autoridad, de experiencia, tenía autoridad moral. Además de autoridad jurídica en la compañía, tenía autoridad moral, autoridad espiritual y experiencia de oración y de vida interior. Y entonces, esto es lo que más le pesa a Santa Teresa a la hora de fiarse de Borja, que él sabe de qué está hablando, que él tiene experiencia, ¿no? Dice ella, como quien iba bien delante, dio la medicina y consejo, que hace mucho en esto la experiencia. Con todo veremos adelante nuevos conatos de resistencia por parte de ella, pero ya son diferentes, ¿no? Tienen otro signo. Sobre todo, yo en esto creo que, a ver, tampoco es tan difícil entenderla, la joven, o sea, que debería ser un show. Cuando sus éxtasis y arrobamientos empiecen a ser públicos, pues resistía pues por puro sonrojo. Pero claro que yo debería ser pues el comadreo, o sea, tú sabes qué pasaba, si subía, si bajaba,
si estaba ligera, si estaba caliente, si estaba fría, si estaba colorada, si estaba pálida. Fíjate, ayer subió 3 centímetros, hoy ya ni de 15 la cosa, está más para arriba. O sea, debía ser un comadreo aquello, y entonces por puro pudor, por puro sonrojo, pues ella intenta resistirse, pero tampoco debía servirle de mucho. Pero de todos modos, en su lugar lo veremos, ¿no? Lo comprobaremos cómo fue aquello. Pero lo más importante de todo esto, vamos, a mí me parece que es lo más importante, lo que más tenemos que tener en cuenta y aprender de todo esto que estoy diciendo, es que las experiencias místicas de Santa Teresa no florecen y no tienen lugar en un terreno propicio, bien abonado y bien preparado para que se diera, donde queda más patente que la de Dios, ¿no? Y luego que además tampoco ya estaba en un momento en que psicológicamente aspiraba a eso, deseaba eso, o tenía expectativas de ese tipo, ¿no? Ella no quería eso, ni quería ser normalita, pero no había manera. Y entonces, estas cosas le acaecen, le suceden, le pasan, la sorprenden, se tienen que aguantar. Pero ni las busca, ni las procura, ni las quiere, ni le interesan, ni le hacen pinta de gracia, ¿no? Y eso quizás es lo más relevante de todo esto, ¿no? Cómo cuando Dios quiere algo, acontece y obra por adversas y contrarias que sean las circunstancias, ¿no? Y ahora nos encontramos con el gran problema teresiano, el archimega problema teresiano y no teresiano, o sea, de 3/4 partes de la humanidad, que es el problema afectivo, ¿no? Y entonces ella lo vivió en primera persona, lo padeció muchísimo porque como en todo, ella fue extremosa en todo, o sea, ella nunca conoció la mesura ni supo vivir las cosas dentro de los parámetros normales. Santa Teresa, perdonadme la expresión, todo era a lo bestia. Si se despistaba a lo bestia, si amaba a lo bestia, si él tenía un problema afectivo, pues también era a lo bestia, y si eran gracias místicas, pues también eran a lo bestia. Todo era a lo bestia. O sea, ella, la moderación en su vida nunca existió. Era extremosa en todo. Por un lado que lo era ella, por otro lado que Dios también fue extremoso con ella. O sea que extremoso y extremosa, pues así, ¿no? Bueno, la afectividad para Santa Teresa constituyó durante años un verdadero problema espiritual, pero un verdadero problema. Lo resolvió a los 40 años, así que ánimo, que no vamos tarde. Y para resolverlo, con lo cual, como nosotros no vamos a tener esto que voy a contar ahora, podemos estirar la cuestión hasta los 60 o los 70 y seguimos sin ir tarde, ¿vale? Lo resolvió a los 40 años. Y para resolverlo necesitó una gracia mística especialísima. Si no, no lo resuelve. Por eso digo que si los demás no tenemos gracia mística, podemos estirar la cosa hasta los 70 y no pasa nada. Así que tranquilas, que nadie se me estrese por la cuestión afectiva. No vamos tarde. A no ser que tengamos una gracia mística especial y la cosa se arregle ya. Pero como no suele suceder, si no llega a los 70 años peleando con su afectividad, no pasa nada, significa que es normal. Que es de carne y hueso, que es humano, y que está en este mundo, ¿vale? O sea, que todo el mundo tranquilo, que nadie se estrese por eso, porque hay gente que con la cuestión de la afectividad se desanima, se angustia, se asusta, dice, no lo voy a conseguir nunca, ¿cuántos años tienes? 25, tranquila. La jubilación, y después de 10 años jubilada y cobrando la pensión ya empezaremos a ver frutos, así que tranquila, tú sigue currándolo, pero tranquila, no agobiarse. Santa Teresa lo resolvió a los 40 años con ayuda, si no, no sabes lo que hubiera sucedido. Necesitó su primer arrobamiento para arreglarlo. Así cualquiera. Pero vamos, arrobamiento, quiere decir que ni psicólogo, ni terapia, ni todas las mandangas que te cuentan, nada. Toda la vida peleando, a no ser que tengas un arrobamiento. Lo del arrobamiento es chungo, porque como no depende de nosotras, hombre, lo podemos pedir, pero ¿qué que digan sellos y compensar? Porque si te arregla un problema afectivo, que si te empiezan a pasar cosas raras, te encuentras asesores de estos y demás, pues se perdona casi el bollo por el coscorrón. Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces, el desenlace fue prácticamente inesperado y
Y bueno, pues es como concluye el presente capítulo, ¿no? En resumen, por resumirlo así bien, Santa Teresa nos habla de amistades profundas, anónimas como casi todos los personajes que cita en el libro de la vida. Ella habla de gente pero nunca nos explica quién es. Luego ya los cotillas de turno, gracias a Dios, nos han hecho el trabajo de enterarse bien de quiénes eran y sabemos todo, pero ella no lo cuenta. No eran amistades dudosas, de hecho ella dice, no ofendía a Dios con ellas, pero era mucha afición y parecíame a mí que era ingratitud dejarlas. Y como era muy buena chica y no quería que nadie se sintiese mal, pues estaba ahí todo el santo día haciendo equilibrio, ¿no? Y así llegó a los 40 años y menos mal que vino la gracia mística porque, repito, hubiéramos llegado a los 60 años con toda paz, o más. El problema, porque no ofendía a Dios con ellas, digamos que tenían dos inconvenientes, traían consigo dos inconvenientes, ¿no? Primero, el demasiado asimiento afectivo, está demasiado enganchada afectivamente, con las consiguientes pérdidas de tiempo, porque cuando hay un enganche afectivo, la de tonterías que se pueden hacer en este mundo ni te las puedes imaginar, ¿vale? Si yo os contara, contase, pero bueno, esto ahora aquí no procede. Y la falta de libertad interior, esta es la más grave. Perder el tiempo ya es grave, ¿no? Pero vamos, perder la libertad interior es peor. ¿Por qué? Pues porque condiciona muchísimo toda la vida de la persona, ¿no? Y el avance espiritual y el avance de madurez psicológica y humana también. Y luego, pues cuando hay falta de libertad interior, la persona afectivamente se dispersa muchísimo y por supuesto se descentra de Dios porque está en otras órbitas, en otras galaxias y es un follón, ¿no? O sea, no es que sea una cosa gravísima porque es del común de los mortales. Una cosa, unos lo decimos y lo confesamos abiertamente y otros dicen que no, que lo tienen todo controlado, que es mentira. Sobre todo el que más dice que lo tiene controlado es el que menos controlado lo tiene. Esto ya lo tengo yo también muy comprobado. Pero vamos, que no es una cosa gravísima, pero sí que es verdad que ralentiza el crecimiento espiritual de la persona, que la va frenando, que la desgasta. En fin, no es una cosa gravísima, pero no es buena. O sea, es algo que no hace ningún bien, ¿no? Y hay que luchar mucho para liberarse, ¿no? En su conciencia, en la conciencia de Santa Teresa en este caso, que es a quien me refiero, hay continuas llamadas a la liberación, a liberarse de esa especie de asimiento, no de esa especie de ese asimiento, no de ese enganche. Ella es consciente, porque Santa Teresa es todo menos tonta, ¿vale? Ella sabe lo que pasa, es consciente, y su conciencia, su interioridad le dice que se tiene que desenganchar, que así no puede seguir, si ella lo sabe. Y es consciente, pero amiga, como cuesta esfuerzo, dice que sí, un día de estos, que ya tampoco corre tanta prisa, que ya nos pondremos a ello, que no conviene exagerar, ¿no? Y entonces pues se le toma la vida con una calma bastante profunda. Y luego dice, nos lo dice aquí, dice que ha luchado, porque luego llega un momento que entendió que no podía seguir así, se puso a luchar, pero claro, cuando tú ya has contraído un hábito no bueno, volver a enderezar la situación es complicado, y cuanto más tiempo ha empezado a pasar, más difícil todavía, ¿no? Entonces ella asegura que ha luchado sin lograrlo, sin lograr liberarse. Dice, haciéndome hartas veces tan gran fuerza que me costaba harto de mi salud. Incluso ha objetado a su confesor que pues no ofendía a Dios, que por qué tenía que ser desagradecida con las personas estas. O sea, ella además traía el confesor frito, o sea, porque arguía y arguía sin parar, o sea, era una mujer que tenía 1000 argumentos, ¿no? Entonces, como quería conservar lo que tenía, pues tenía 1000 argumentos para no desasirse. Pero el pobre Juan de Prádanos acaba tan harto, tan desesperado, porque no podía con ella, ni con su elocuencia, ni con su inteligencia, ni con su afectividad entera, que como ya no sabía qué decirle para convencerla de que tenía que desasirse, y en el fondo ya lo sabía, pero quería conservar aquello, pero no porque quisiera, sino porque también le resultaba muy difícil, había que hacer un esfuerzo y decía, tiene, tampoco hay que ponerse así, ¿no? Estas exageraciones no pueden ser buenas, todo con mesura, todo con moderación, la violencia nunca es buena y tal, y el pobre Juan de Prádanos ya estaba
harto. Y al final ya sin recursos, ya no sabía qué decir. Entonces el pobre acabó tan harto que le dijo, mira, rezas el Veni Creator Spiritus y que Dios te dé luz, porque yo ya no puedo más. Tiro la toalla, ya no puedo más. O sea, ya estaba el pobre agotado. Y se le puso a rezar el Veni Creator Spiritus, porque se lo había mandado, porque luego era obediente, luego era buena. Siempre y cuando no le pidieran lo que ya no quería hacer, claro. Una obediencia pues muy normal. Entonces ella, el otro dijo que era el Veni Creator Spiritus y se puso a ello. Yo voy a hacer lo que me manda, para que vean que tengo buena voluntad, pero es que tampoco hay que ser tan jesuitas de los antiguos. Cortar, todos cortar, a lo bestia, venga. Entonces ella dijo, pero bueno, lo que me ha pedido ahora es fácil. El Veni Creator Spiritus, yo lo veo. Entonces se pone a rezar el Veni Creator Spiritus y es ahí donde el espíritu creador que ella llamaba llegó y la sacudió en marcha. Tuvo su primer éxtasis, su primer arrobamiento con unas palabras preceptivas y liberadoras. Por un lado era un mandato, y cualquiera decía que no al Espíritu Santo en directo, y por otro lado la liberaron para siempre. Dice que en un primer momento estas palabras la desconciertan. Dice, a mí me hizo mucho espanto. Toma, como para no espantarse, o sea, no te viene el Espíritu Santo todos los días a contarte lo que hay que hacer, ¿vale? Pero inmediatamente producen la total liberación de su afectividad. Dice ella, ya aquí me dio el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. Esa es la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que ella no podía hacer ni en broma, o sea, ni se lo planteaba. Vamos, sí se lo planteaba, pero se sentía incapaz, no podía, era superior a todas sus fuerzas y a todos sus esfuerzos. Viene el Señor y en un momento hace ¡pif! Y ya está, arreglado. No quiero que tengas trato con hombres, sino con ángeles. Dicho y hecho, verbena. Se arregló el tema. La liberó del todo. No quiero que tengas trato con hombres, ese es el mandato, sino con ángeles. Y a partir de ahí se siente absolutamente libre, se siente liberada efectivamente. No anulada, porque la santa siguió siendo igual de afectiva, pero con libertad. Ya no se enganchaba a nadie. Y de hecho se reía mucho. Hay anécdotas, ¿no? Cuando le decían que tenía que ser, porque era muy expresiva a la hora de demostrar su afecto, y eso estaba muy mal visto, y más en una mujer, más en el siglo XVI. Eso no se hace. Y ella se moría de risa con todos ellos, y obraba con toda libertad, ¿no? Entonces, hay que notar que la afectividad de la santa para nada, es lo que os estaba diciendo, ¿no? Para nada se borran los afectos humanos, o sea, es que viene el Espíritu Santo, tiene un arrobamiento y ya humanamente no quiere a nadie. No. No, para nada pasa eso. Y de hecho, cuando ella está escribiéndolo, es una persona que cuida mucho el afecto, ¿no? Que cuida mucho su relación con las personas, pero nunca más vuelve a perder la libertad. Nunca más se ve aprisionada por un afecto. Ella, a partir de ese momento, es libre y es libre para siempre. De hecho, en el tema de los afectos hay que decir que tuvo muchísimos, de reconocida intensidad algunos y número, porque ya digo que eran muchísimos, durante toda su vida. Pero lo que es una amistad, un afecto, que polarizara su persona, que le quitara la libertad y que la descentrara de Dios, nunca lo volvió a tener. Nunca. Ya no puede concebir una amistad, ya no puede concebir un afecto, ya no puede concebir un cariño, por humano que sea, descentrado de Jesucristo, ¿no? Por otra parte, su liberación afectiva ha sido al mismo tiempo unificadora. En adelante ella va a ser, y yo es como definiría a Santa Teresa, si me pidieran definirla de alguna manera, la mujer apasionadamente enamorada de Jesucristo. ¿Quién es Santa Teresa? La enamorada de Jesucristo.
sea, vivió totalmente loca por Jesucristo, apasionada por Jesucristo, profundamente enamorada de Cristo, ¿no? Vivió centradísima en Él, con un montón de amores, el padre Tomás Álvarez dice, radiales. ¿Habéis visto la rueda de una bicicleta? El centro, y del centro de la rueda salen los radios, ¿no? Hacia todo, y sostienen la forma de la rueda. Pues el amor de Santa Teresa, los afectos, ¿no? Los afectos humanos de Santa Teresa tenían esa forma radial. O sea, partían de Cristo y se irradiaban. Ella vivía centrada en Él, repito, locamente enamorada de Él, apasionadamente enamorada de Él, pero luego eso no quedaba encerrado entre Él y ella, sino que tenía una irradiación, ¿no? Era una proyección radial hacia innumerables amigos de los dos, de Jesucristo y de ella. O sea, su afecto se centraba en los amigos de Cristo. Amaba a los que amaba a Cristo, ¿no? Y a los que amaban a Cristo. Pero amigos y amistades de Él, no de ella. O sea, a partir de ahora los amigos, las amistades, los afectos no convergen hacia ella, sino hacia Él. Él es el centro de todos mis amigos, mis afectos, mis amistades. Toda mi afectividad converge hacia Él, ¿no? Ella lleva todos esos cariños, algunos muy humanos, hacia Él. Entonces ha cambiado el centro de gravedad. Antes el afecto gravitaba hacia ella, y ese es el error. Entonces hay un giro, pero para eso tuvo que venir en éxtasis, no le funcionaba el intento, y va todo hacia Él. Toda su afectividad gravita en Él, ¿no? Gravita hacia Él. Y ya no vuelve nunca más a polarizarse en nadie que no sea Él. Querer mucho, muchísimo, con afecto puramente sensible y humano y entrañable, pero sin polarizarse, sin centrarse en nadie que no sea Él, ¿no? Pues para eso, repito, necesito un arrobamiento, porque no llego a los 40 años y consigo. Las palabras del mandato interior, dice Santa Teresa, empezamos por los libros de las palabras, ya ves, esto es divertidísimo. Las palabras del mandato interior, ella nos dice que recibió unas palabras pronunciadas en lo hondo de su ser, de hecho ella dice muy en el espíritu, y más adelante nos va a explicar cómo son estas palabras interiores, ¿no? Cómo suceden, cómo acontecen, cómo fluyen, y de qué estrato íntimo y profundo proceden y el grado de eficacia que conlleva. Esta vez estas palabras tienen un contenido simbólico. Jesús le habla de no tener conversación con hombres, sino con ángeles. Y llegan a ella con un mandato. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Hay que entender que el sentido de conversación en este momento para ella significa no solo conversar de bla 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 como estamos conversando, ¿no? Sino de tener trato, de tener relación con hombres, sino con ángeles. Pero lo más importante es que estas palabras interiores, según nos dice la misma Santa Teresa, lo más importante no es su contenido, sino es su eficacia. Esto es lo que más subraya ella. Que obra en lo que dice. Jesús le dice, ya no quiero que tengas trato con hombres, sino con ángeles. Ya me contesta, sí, claro, ¿cómo quieres que lo haga, no? Que lleva aquí un montón de tiempo y no lo logro. No, es que según él lo dice, sucede. Ya no quiero que tengas trato con hombres, sino con ángeles. Inmediatamente, por una gracia especialísima, ella cambia toda su afectividad y deja de tener trato con hombres de esa manera que ha tenido hasta ese momento y empieza a vivir su afectividad de otra manera. No es que trate con ángeles y querubines en el cielo y tal, no, porque trataba con la gente, pero el modo de tratar es un modo sobrenatural, un modo diferente, ¿no?
¿Qué pasa? Que según el Señor lo dice, sucede. Así, igual, cualquiera, ¿no? Sus palabras son obras, nos dice ella muchas veces. Quedan esculpidas en el alma y no se olvidan jamás. Así nos las describe. Y con esto podríamos dar por concluido el capítulo 24.